Es bien importante que cada vez que uno llegue a la casa del Señor, a esta su casa, Jesucristo Libertador, yo les encargo que traigan la presencia de Dios con ustedes aquí, encarecidamente que traigan la llenura del Espíritu Santo aquí con nosotros para conectarnos todos nosotros. No venga a buscar la presencia de Dios aquí, por favor. Traigan la presencia de Dios con ustedes todo el tiempo y la llenura del Espíritu Santo todo el tiempo. Amén. Es algo que mucha gente dice: yo vengo a buscar la presencia del Señor aquí. Y pues el Señor está en todas partes, no solamente en medio de este edificio. Aquí es donde se reúnen los hijos de Dios, aquí es donde se reúne la iglesia, la novia de nuestro Señor Jesús, y aquí es donde nosotros venimos a conectarnos unos con otros para poder que la iglesia avance. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues bueno, bienvenidos a su casa, Jesucristo Libertador, todos y cada uno de ustedes. Estoy viendo que nos faltaron unos cuantitos de nuestros hermanos. La noticia del día de hoy: ya se comenzó la obra, ya se hizo lo que va a ser la tarima cuando vamos a hacer el altar. Mañana vienen y la terminan en lo que es la cuestión de la madera, y tengo la noticia también de que tan pronto se termine con la madera, podamos encargar lo que va a ser la cobertura de ese altar, que van a ponernos carpete, van a ponernos piso flotante, que le nombro, ¿verdad? Para que no se oiga tanto el ruido al caminar, contra agua y contra no sé qué más. Pero sí, el Señor es bueno y ha estado haciendo la obra. Tenemos a mi hermano, que es el que nos está ayudando, mi hermano de sangre. Él es el que está haciendo lo que es el altar, lo que es la madera. Y pues tenemos también a nuestro hermano que va a mandar a sus hombres a poner la carpeta. Y yo sé que aquí 2 o 3 sabemos poner el piso flotante. Entonces, tan pronto lo tengamos todo listo, eso sería lo único que nos faltaría para ya movernos nosotros como iglesia para allá. Estamos a una semana o probablemente una semana y media para ya poder hacer nuestro primer servicio allá, ya sea un miércoles o un jueves, ya tener el domingo que sigue el servicio allá en el nuevo lugar. ¿Cuántos dicen amén y gloria a Dios por eso? Amén. Aleluya. Los que estuvieron aquí el Día de las Madres pudieron ir a tener el festejo allá, y pues ya vieron que es algo que el Señor ha proveído todo el tiempo. Amén. Y bueno, lo que en eso corresponde, ahí es donde está ahorita la obra. Ya está, todo lo demás está habilitado, y hay que seguir orando por la multiplicación. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno que los que han estado viniendo a los estudios bíblicos, eso es lo que se ha estado tratando en los estudios bíblicos acerca de la multiplicación, de cómo una iglesia avanza, cómo una iglesia crece. Y eso es lo que nosotros siempre hemos deseado: la fortaleza espiritual de cada uno de los que asisten aquí, sobre todas las cosas, porque si no seríamos solamente un montón de gente reunidos en un lugar. Si no estamos conectados de verdad con el Espíritu Santo, con la vid verdadera que es Cristo Jesús, pues de qué nos sirve reunirnos 100 si vamos a irnos vacíos, si vamos a volver vacíos el domingo que sigue. Amén. Entonces, hoy es un día en el cual nosotros vamos a desenvolver un poquito más de lo que nuestro hermano Saúl y nuestra pastora han estado hablando en estos miércoles pasados. Si ustedes no han venido porque no han podido, pero puedan este miércoles, yo les insto que lleguen para que todos avancemos, todos aprendamos acerca de cómo es que esto funciona como iglesia. Amén. Amén.
Es el Señor quien da el crecimiento, pero nosotros como iglesia somos los que tenemos que andar sembrando la semilla en donde quiere que nosotros vayamos. Amén. Amén. Estos días ya la gente desafortunadamente no quieren escuchar del Señor. Les quieres hablar del Señor en una plática y muchos, ay, vas a empezar. Ya nos tratan como los vendedores de celulares, hermano. Ustedes han ido y yo sé que 1, 2 o 3 hemos hecho esta gestura que es, están en los centros comerciales y disculpe, ¿con quién tiene usted el servicio celular? Y voltean y mira y dicen que es tal marca. Con ellos, para que no lo entretengan, ¿verdad? Disculpe, ¿quién es el que limpia sus gutters de su casa? No, mi marido, dice la mujer, y el marido dice, yo ni una escalera tengo. Pero con tal de no perder el tiempo escuchando algo que no nos interesa, así respondemos. Y es lo mismo a lo que ha estado llegando a hoy el mundo, en estos días. Y hay tanto bombardeo en contra solamente de la iglesia cristiana, porque no hablan de nadie más. Usted no escucha hablar en contra de aquellos que andan en bicicleta, usted no oye nada de aquellos de los que van y tocan a la puerta. Siempre la iglesia cristiana te ha engañado. El pastor no quiere que sepas esto. Y así se la han pasado. ¿Y qué ha sucedido? Entonces, todos aquellos que no están en ninguna iglesia, por lógica, ya no quieren llegar a una iglesia, porque en la iglesia solamente es algo que no te va a favorecer. El estar a los pies de Cristo nunca es bueno. Pero hoy vamos a escuchar algo. Y yo quisiera que busquemos el libro de Ezequiel, y con esto vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel en el capítulo 3 y los versículos del 5 al 7. Ya como usted lo vaya encontrando, de ahí vamos a entender lo que ahorita estoy hablando. Y este es el profeta Ezequiel escuchando palabra misma de Jehová. Y fíjese cómo se refiere en ese entonces, cómo se refería al pueblo de Israel. Amén. Amén. Si usted lo va encontrando, pongámonos de pie y vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Señor. Amén. Ezequiel 3, solamente los versículos del 5 al 7. Dígame un fuerte amén si ya lo encontró. Amén. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los que en esto creemos decimos a esto, amén. Dice así: porque no eres enviado a pueblo que habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Pero dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Ese es Jehová hablando al profeta. Como ahora en ese momento el pueblo del Señor estaba. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, en esta tarde, Señor, nos ponemos en tus manos, me pongo yo en tus manos, Padre Santo, Espíritu Santo de Jehová. Sé tú quien guíe, Padre Santo, mis palabras, Señor, y que salgan, Padre Santo, para que sean, Señor, de beneficio para tu pueblo, Señor. Amén, amén y amén. Decía empezando el capítulo 3, yo lo voy a leer, no necesita ponerlo. Dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve, entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras.
El rollo que le estaban dando al profeta era en aquel entonces lo de la ley. Hoy en estos días todos queremos evangelizar, todos queremos hablarle a alguien, pero no nos hemos comido el rollo. Porque a Ezequiel le dijeron, cómete este rollo primero, llénate tú para que después vayas con esa autoridad de parte mía a hablar a la casa de Israel. Amén. Dice, y habla con mis palabras lo que estaba escrito en los rollos. En este tiempo no tenemos los rollos, pero tenemos lo que es la Biblia para nosotros. Entonces, si nosotros queremos ir allá afuera y hablarle a alguien de Cristo, lógico, nuestro testimonio es bien importante, porque vas a decir, mira lo que Él ha hecho en mí. Yo venía, yo estaba en tal situación y el Señor me ha convertido en lo que ahora yo soy. Pero me ha convertido en lo que yo soy porque yo he creído en su palabra y su palabra dice tal cosa. Pero si el rollo no está en nuestra boca, ¿cómo Jesús se hubiera defendido en el desierto cuando Satanás lo quiso tentar? Yo he escuchado, va a decir Jesús, yo he escuchado por ahí. No, solamente su palabra fue escrito está. Amén. Escrito está. Cuando uno quiere evangelizar, no puede uno venir a evangelizar y decir, yo creo. No puedes venir a evangelizar, a hablarle a alguien, invitarlo a que conozca de Cristo, diciendo, yo me acuerdo, en alguna parte de la Biblia dice. Por eso, ¿en qué parte? Está en uno de los libros. Pero va a ser más interesante porque somos bien inteligentes. Búscalo y luego vienes y me dices. Y no es así. Cuando uno va y habla y evangeliza, uno tiene que llevar la palabra del Señor en su corazón, en su mente, porque las preguntas van a surgir. La persona que está allá afuera, que es inconversa, ha escuchado todas esas cosas que yo les he dicho ya, y ya viene su mentalidad dispuesta a refutar cualquier cosa que tú le digas, que yo le diga, aún diciendo yo soy pastor de una iglesia. Ah, usted es pastor, usted es de los que se roban el dinero. Porque han escuchado. Y le digo, no, todo no. ¿Por qué le digo yo? Porque dice la palabra en el libro, dice, en su palabra dice, me has robado en tus diezmos y en tus ofrendas. Y si yo no diezmo, que yo creo diezmar, entonces yo caigo en eso. Muchos dicen y han alegado, es que el diezmo era para los sacerdotes, porque si ustedes leen para atrás, habla de los sacerdotes que no han ofrendado y diezmado. Pues ¿qué creen? Yo soy el sacerdote de esta iglesia. Y si yo no diezmo, yo le he robado al Señor de su dinero. Pero si yo no lo sé, nomás voy a reírme y decirme, no, yo no soy de los que me robo el dinero. Pero si yo sé lo que él me está refiriendo y yo lo quiero tomar bíblicamente, entonces yo sé que en el libro de Malaquías, a partir del capítulo 3, a partir del versículo 5, hasta llegar al versículo 10, ahí habla a los sacerdotes. Y ahí donde dice, me han robado y me han robado en sus diezmos y con sus ofrendas. Ciertamente les habla a los sacerdotes de ese tiempo, pero en ese tiempo yo soy el sacerdote de esta iglesia y cada uno de nosotros somos real sacerdocio, así es que ¿quiénes son? Yo solamente caigo en la categoría de los pastores, que son los que acusan siempre de que son los que roban. Pero usted y yo, si no sabemos, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería de nosotros? ¿Cómo vas a convencer a alguien que está, como dice aquí el pueblo de Israel, duro de frente y con un ¿qué?
con un corazón obstinado en que es malo estar en una iglesia, es malo pertenecer a una iglesia. El Señor quiere que nosotros todos prediquemos el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. ¿A dónde? A las naciones. ¿Cuántos hay aquí de El Salvador? ¿Cuántos hay aquí de Honduras? Peruanos. No están solos. ¿Dónde están los mexicanos? A ver, ¿dónde están los de Venezuela? Un representante digno de Colombia tenemos aquí. Entonces, acá también nuestra hermana. Entonces, ¿a quién estoy predicando ahorita? ¿Y a dónde me he ido? Usted entiende, mucha gente se lo toma a extremo, que cree que si no va a Colombia y se para en el medio de la media capital de Colombia, o si no va a Venezuela y se para en la media capital, no ha ido a predicar a las naciones. México es un país que también está muy lleno de muchas diferentes nacionalidades. Entonces no necesitas andar viajando de un lado a otro a predicar. En aquellos entonces había el mercadeo, pero había que salir de ciudad en ciudad porque no había mucha peregrinación de la gente. Pero tiene que comerse uno el rollo. Eso es bien importante. La multiplicación llega por medio de la oración y la palabra. La oración y la palabra. ¿Por qué seguían a Jesús las gentes? Porque veían que Jesús hacía milagros y prodigios. Pero ¿qué era lo que más hacía Jesús aparte de milagros y prodigios? Oraba. Después que oraba, dice que se fue al monte. Después que oraba, dice que se subió a una barca. Después que oraba, dice que multiplicó los panes y los peces. Y después que oraba, fue y sacó un demonio de un endemoniado. ¿Después de qué? Oraba. Jesús era Dios mismo. Jesús sabía la Escritura. Porque también enseña que Jesús enseñaba en las sinagogas como tenía por costumbre. Entonces ustedes creen que Jesús no escuchaba la palabra, Jesús no estudiaba la palabra, Jesús no oraba al Señor, que nada más se levantaba y decía, hoy tengo ganas de ir para allá, a ver cuántos caen. No, el Espíritu lo movía de lugar a lugar. Pero él oraba, donde quiera que él llegaba, él oraba, él buscaba la misma presencia de Dios para que fuera el Padre que le dijera qué era lo que tenía que hacer. Y nosotros solamente porque despertamos temprano creemos que ya podemos ir sin orar, sin saber la palabra, a enseñar a alguien. Por eso no todos son aptos para enseñar, por eso no todos son aptos para predicar, por eso no todos son aptos para evangelizar, por eso no todos son aptos para profetizar. Todos tenemos dones, sí, porque el Espíritu Santo da como Él quiere, y a quien Él quiere, los que Él quiere, a una sola persona. Amén, así es, aleluya. Sí. Pero ese es el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. A nosotros nos toca aprender. Pablo estudió la ley con uno de los mejores rabinos que había. ¿Por qué Pablo tenía que estudiar la ley si Pablo lo único que quería era perseguir cristianos? Pero basado en lo que él sabía, él decía que los demás estaban mal. ¿Cómo uno puede enseñarle a alguien basado en la palabra que la vida que está llevando no es agradable al Señor si tú no tienes la palabra en qué basarte para decirle por qué la vida que está llevando esa persona está mal de acuerdo con lo que Dios ha dejado establecido? Sí,
Comer el rollo es algo bien importante para que cuando tú salgas o yo salga a una calle, a algún lugar, y el Señor ponga, así como le pusieron a aquel Felipe, el eunuco, que yo le diga, que usted le diga, hey, esto que tú estás haciendo, ¿lo entiendes? ¿Por qué lo haces? De acuerdo con la palabra, tu vida que estás llevando, esto puede sucederte. Y cae convicción al corazón. Así es, amén, gloria sea al Señor. Dios mismo estaba queriendo hacer a su pueblo volver a sus caminos, como hoy lo hace con nosotros por causa de la sangre de Cristo Jesús. Pero no hay convicción, no hay conversión. ¿Por qué? Porque no nos gusta comernos el rollo. Si a usted y a mí, voy a hacer una comparación bien ligera. ¿A quién me gustan los huevitos fritos? ¿Verdad? Pues yo le voy a decir algo, hay una persona muy especial aquí entre medio de todos ustedes que con solamente oler los huevitos fritos hasta se quiere vomitar. No voy a decir que es la pastora porque pues eso no se puede decir. Pero a todo el mundo no nos importa de qué color queden, como quiera te los vas a comer. Pero ella, con el olor a quemado del huevo, ella le da asco y se vomita. El Señor así me la entregó, yo no la descompuse. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno tiene el hambre por el rollo, no importa qué hora sea. Cuando uno tiene el hambre por la palabra del Señor, no importa qué día sea. Cuando usted tenga el hambre por la palabra del Señor, no importa qué hora sea. Cuando usted tiene la sed de este río de agua viva, usted se lo va a querer beber, usted se lo va a querer comer. Pero si en usted no nace eso, esto es completamente inválido para usted y para su vida. Amén, amén. Y aquí está todos los domingos. Esto hay que pensarlo. Y hay que pensarlo bien. Porque si usted va a traer la banderita con el pescadito, usted está anunciando que usted se sabe la palabra del Señor, no que es cristiano, que usted se sabe la palabra del Señor. O solamente que sea el pescado de las costas nayaritas, entonces eso ya es diferente, ya no es lo mismo. Pero si usted trae esa mentada plaquita o esa mentada calcamonía con el pescadito que supuestamente representa a Cristo, usted debe de saberse la palabra del Señor. Yo me debo de saber la palabra del Señor. Todos nos debemos de saber la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si tú anuncias que te eres hijo de Dios, Jesús fue hijo de Dios y Jesús respondió, escrito está. Amén, aleluya. Y usted no puede decir yo soy cristiano y usted no saberse la palabra del Señor. Porque cuando usted quiere que la iglesia se multiplique, usted tiene que hablar con la palabra del Señor. Decía Pablo que todos debemos de hablar con cánticos, con salmos, con palabra que edifique. Pero si esta palabra que es la que edifica no está en usted, ¿qué puede usted platicar conmigo? ¿Qué usted puede platicar con aquel que no conoce de Cristo? El cambio viene de aquí para allá, no de allá para acá. No entre más seamos somos mejores, sino entre menos nosotros nos queramos reunir con los que no quieren reunirse, es más poder para el cristiano. Son cosas que uno tiene que ir aprendiendo. Yo no puedo estar todo el tiempo de leche. Yo no puedo estar todavía comiendo papilla. Yo ya estoy para la comida sólida. Usted y yo ya debemos de estar para comer la carne, para comer el asado, para poder masticar lo sólido. Porque la leche es para los bebés. Si usted ya tiene más de 5 años en el Evangelio, usted ya debe de saberse la palabra del Señor de un lado a otro. Que no le digan, que no le cuenten. Gloria a Dios.
para que cuando el tiempo llegue, usted diga, te voy a decir, la vida que tú llevas, dice aquí, buscad varones que no sean dados al vino, porque el vino todo solamente trae desilusión. Así es. ¿En qué libro está? ¿Me está usted escuchando? Si yo le digo, le hablaron a Timoteo cuando estaba buscando, cuando buscara lo que eran que los diáconos, que cuando buscara a aquellos que querían que el obispado, que fueran hombres de una sola mujer, que fueran no dados al vino. ¿Por qué? Porque el vino solamente trae. Pero les acabo de preguntar y aquí estamos. ¿Qué debemos de hacer, Señor? Yo conocí a un pastor que él llegó a atreverse desde acá de arriba del púlpito a decir que a todos los hermanos que trajeran una visita nueva y se quedaran con nosotros por más de 3 meses, les iba a dar $50. ¡Aleluya! ¡Hacerlo! Usted hubiera visto, ese pastor no dio ni los primeros $50 en todo el tiempo que yo estuve ahí, que yo lo conocí. ¿Qué quiere decir? Que no hubo interés de ninguno de los que estábamos ahí. Era una iglesia de número 180, creo que éramos 180, 160 gentes. De todos, y lo estoy diciendo porque yo tampoco lo hice, de todos los que estábamos ahí, nadie llevamos una visita. Nadie llevamos una visita. Ustedes están sintiendo pena ajena. Imagínense que yo no lo hice. Y ofrecieron $50. Ni siquiera por los $50 lo hicimos. No nos ofendió la oferta. Así como gritó el hermano, aleluya, yo me los llevo. Pero nadie hicimos absolutamente nada. Imagínense el Espíritu Santo de ese lugar, cómo se contristó. Que dijo, todos los que son, ni niños ni adultos, nadie llevó a nadie a la iglesia, ni por siquiera una oferta de dinero. Por muchos años fuimos los mismos. Fuimos allí 8 años y medio. Ni siquiera llegaban y luego se iban. Simplemente no llegaba nadie. ¿Hacía falta prédicas de estas? Probablemente. ¿Hacía falta buenos estudios bíblicos? Probablemente. Pero había prédica y había estudios bíblicos. ¿Qué nos pasaba a todos los que estábamos ahí? Nos faltaba un empuje, como le hacían en aquellos, siempre los domingos, que nos dieran la patadita de la buena suerte. Nunca vimos esa iglesia aumentar de número. ¿Saben únicamente cuando llegaba gente y hasta después de que se acababa el servicio? Cuando había kermeses, cuando había fiestas, cuando había de todo, menos en el servicio. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta hoy en día como iglesia a nosotros? ¿Qué le hace falta a usted? ¿Qué me hace falta a mí? Más oración y compromiso. Más oración y compromiso. Comernos el rollo. Porque mucha gente dice en el libro de Santiago, pedimos y pedimos lo que no nos conviene. Pedimos solamente que nos alcance la renta, pedimos solamente que se complete el viaje a Disney, que pedimos solamente que mi esposa me deje comprarle los rines a la troca.
Pedimos solamente para nuestros deleites. Por eso, dice, por eso no reciben lo que piden. Y el Señor lo dejó escrito muy claramente. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cómo lo vas a hacer? Señor, ¿dónde está el Señor? Dice, orando. Órale a Él, clámale a Él. ¿En qué? En oración. Clámale a Él, búscale a Él primero en oración. Y entonces Él hará que las cosas se den como tú tenías planeado. O tal vez mejor, porque Dios no te da lo que necesitas, te da a veces más de lo que tú ocupas. La oración y la palabra es lo que hace que una iglesia crezca. Olvídense de los métodos, olvídense que si tú les llevas o los traes, porque los puedes llevar y traer todo el tiempo, y seguimos huecos del corazón. Puedes traer al caballo al agua, pero el caballo tiene que tomar el agua. Los puedes traer por años a la iglesia, pero seguimos huecos de todos modos. No será porque no hay palabra, será porque a ti no te interesa la palabra. Te interesa venir a un lugar, pero no te gusta estar en el lugar. Y para que una persona se interese a llegar a un lugar, tienes que ofrecerlo de la manera correcta. Decía uno de mis hermanos aquí, que hoy lo vimos aquí tirando zapateado. Aquí vino el Señor a hablarle en un servicio. Y cuando el Señor le habló, él entendió y volvió a los pies de Cristo. Y desde entonces ha buscado servirle al Señor. Pero porque hubo convicción en él. Nadie le ofreció a él nada. El Señor le ofreció a él un nuevo comenzar y una vida diferente. Nosotros no, la iglesia no, los pastores no. Dios le ofreció y él entendió que era mismo Dios quien le estaba hablando a él. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir afuera a decirle a alguien que venga y se quede, que venga y participe con nosotros, si nosotros estamos huecos como una campana? Solamente resonamos cuando algo nos agita o cuando algo nos estremece. Amén, aleluya. Son como címbalos resonantes solamente, pero seguimos siendo tumbas vacías. La iglesia crece cuando el Espíritu del Señor crece cada día más en nosotros. Yo les voy a contar algo que es algo que se trataba de los sacerdotes cuando entraban a lo que era el lugar santísimo, como la pastora hablaba de que rasgó el velo el Señor cuando Él entregó su vida. Si ustedes, no sé si ustedes tengan por ahí, pero cuando ustedes tengan la oportunidad, viene en la Biblia, descrito en los libros del Pentateuco, la vestimenta de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. ¿Cómo venían? Con oro, con púrpura, venían con su mitra, venían con sus campanitas y sobre todo que no se les olvidara el mecatito en el pie, por si acaso. Pero ¿qué pasaba? Cuando el sacerdote entraba, descendía la presencia del Señor y había bendición para el pueblo. ¿Qué sucedió? Que ya después el pueblo se enfocaba a que el sacerdote entrara, porque el sacerdote bajaba la presencia de Dios. Fíjense lo que hizo el Señor. Pidió un inciensario para que el lugar se llenara de humo.
¿Quién se veía ahora si el lugar estaba lleno de humo? Nadie. Solamente la presencia de Dios descendía en ese lugar porque Él le placía que su pueblo fuera bendecido. Y la gente dejó de ver al sacerdote, empezó a sentir y a ver la misma presencia de Dios y se olvidaron del sacerdote. Pero llegó a la confusión el pueblo. Que venga el sacerdote y que entre el sacerdote. Que el sacerdote haga sacrificios para que caiga lluvia. Que el sacerdote haga, porque por el sacerdote estaba. Y el momento en que el cuarto central se llenaba de humo, el sacerdote desaparecía. Y la gente empezaba a ver la gloria de Dios por lo que era la gloria de Dios. Entonces cuando uno va y uno se come esta palabra, deja de ser uno y empieza a ser la presencia del Señor. Nosotros nos debemos de esconder detrás de Dios. Nosotros no caminamos delante de Dios. ¿Quieres que alguien escuche la palabra del Señor? Deja que el Señor te use y no seas tú queriendo usar la palabra de Dios. No nos confundamos. Que el Señor te use para traerle palabra a alguien, en lugar de nosotros querer usar la palabra para hablarle a alguien. ¿Quieren que les dé una demostración? Amén. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 2, versículos 46 y 47. Y luego nos vamos a ir un poquito más adelante al capítulo 10 de ese mismo libro de Hechos. Amén. Amén. Hechos 2, del 46 y 47. Para que vean cuán importante es la oración dentro del cuerpo de Cristo y con cada uno de nosotros. Amén. ¿Ya lo encontraron? Y dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. ¿El Señor qué? El 43 dice: sobrevino temor a todas personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Yo no sé si ustedes quieren hacer lo que sigue, pero si vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero tenían en común todas las cosas. Y aquí es difícil que dos se pongan de acuerdo. ¿Cómo vamos a querer hablarle a alguien más? Decía un hermano que a él le gustaba siempre hablarle con la verdad a la gente cuando él evangelizaba. Yo te invito a mi iglesia, pero a la hermana aquella no le cuentes nada, porque esa cuenta todo. Yo nomás te digo para que por si llegas a ir, que tú sepas que con todos puedes platicar, pero no con ella, para que no platique nada tuyo. Después lo tuyo es privado, ¿verdad? Y ella lo hace público. ¿Con qué esperanzas llegaba la gente a ese lugar? Dígame usted, ya vienen recomendados que no hable con fulana, con fulano, porque son muy platicadores. El cuerpo de Cristo, lógico, tiene sus altas y sus bajas, no lo voy a negar. Pero usted no puede ser un enfermo todo el tiempo en el mismo hospital. Salud. Usted no puede ser el mismo enfermo todo el tiempo en el mismo hospital. Usted tiene que dejar que el Señor le sane. Usted tiene que dejar que el Señor haga los cambios en su vida. ¿Para qué? Para que cuando alguien llegue, usted sea de testimonio de la sanidad recibida del Señor y decirle a él que aquí hay esperanza en la presencia de Dios. Aquí hay sanidad en la presencia de Dios. Aquí hay descanso en la presencia de Dios. Aquí hay cambio en la presencia de Dios.
pero no le digas que en este lugar, en la presencia de Dios. Porque el Señor hace como le place aún en medio de la calle. No en este lugar solamente. Pero podemos dar testimonio y decir, el Señor me ha sanado. Tenía un trauma y el Señor ya lo sanó. Ya lo superé gracias a la misericordia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Que tengamos todos las cosas, las mismas cosas en común. Que no hablemos del hermano y que no hablemos de la hermana. ¿Por qué? Porque eres tú mismo quien te está recomendando mal delante de la demás gente. Porque dice que su dolor debe de ser mi dolor, su alegría debe de ser mi alegría. Y si él o ella es chismosa, quiere decir que yo también soy chismoso. Porque andas de chismoso diciendo que ella es chismosa. ¿Verdad que no lo habían captado? No puedes decir que el hermano no le puedes contar nada porque él platica todo, pero si tú ya estás platicando que el hermano platica todo. Es como los papás que le dicen a los hijos, no fumes, eso es malo cuando tú seas grande, yo porque ya estoy viejo. No. Entonces, el Señor dice que ellos tenían todas las cosas en común. Se reunían en las casas, no tiene que invitarnos a todos. Invite a quien usted quiera. Con quien usted se sienta a gusto, no hay ningún problema. Tiene un cumpleaños, quiere invitarnos a todos, le alcanza para todos, pues invítenos a todos. Pero si no le alcanza para todos, le alcanza para 10 solamente, nomás asegúrese que yo soy el primero de la lista. Si el Señor quiere que su pueblo sea bendecido, su pueblo debe de comerse el rollo. Amén. Si usted quiere bendecir a alguien más, usted debe de comerse el rollo. Usted debe de orar. Usted debe de meditar la palabra del Señor. Amén. Porque no es justo que solamente yo lo tenga que hacer. ¿Sí? No es justo que solamente los que damos estudios bíblicos sean los que tienen que aprender más para poderles enseñar a ustedes. Porque el asunto de esto es que aquí se deben de levantar más maestros, de aquí se deben de levantar más predicadores, de aquí se deben de levantar más evangelistas, de aquí se deben de levantar, no sé, tantas cosas, tantos pastores que pueden salir de una sola congregación. De la congregación que nosotros pertenecimos salimos 8. Y no sé cuántos más, porque pues nosotros nos movimos. Pero 8 de una sola. Y los 8, ya quedamos 7 solamente con iglesia. Porque uno lo ha maltratado la vida y se apartó y dejó la iglesia. No se apartó del Señor, sino simplemente dejó la iglesia. Pero todavía somos 7 los que estamos trabajando para el Señor. Y se los pudiera decir por nombre y dirección de iglesia. Pero ese no es el punto de este día. El punto de este día es que cuando usted quiera hablarle a alguien, así como le dijeron al profeta, que se comiera el rollo para que pudiera hablar con autoridad de Dios a su pueblo, hoy el Señor nos dice a nosotros, comamos el rollo, para que cuando salgamos a predicar el Evangelio, lo hablemos con autoridad de parte de Dios, con el Espíritu Santo, porque entre usted y Dios hay unción. Cuando Dios obra es la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres ser ungido de Dios? Deja que Dios te use. ¿Quieres que Dios trabaje? Mira la gloria de Dios. A eso le dijeron a Marta, que no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Santo. ¿Cómo le decían al Señor? El ungido de Dios. Porque era Dios trabajando a través de él. Y cuando Jesús quiso que Dios obrara, dijo a Marta, que no te he dicho que si tú crees, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer Dios. Entendamos que el Señor quiere que nosotros siempre andemos por ahí predicando su palabra. Miren,
Vámonos más adelante al capítulo 10, en el libro mismo de Hechos, para que veamos lo que sucedió a Pedro cuando habló a Cornelio. Fíjense cómo se dio esta reunión de estos dos varones. Amén. Dice así en el capítulo 10 del versículo 1, empezando para leer un poquito lo que sucedió con Cornelio, del 1 al 6, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba ¿a quién? A Dios. ¿Cuándo? Siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vamos adelantito al versículo 9 y luego del 9 al 15. Amén. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, la corte que mandó Cornelio a buscar a Pedro, dice, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea. ¿Para qué? Para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Brinquémonos del 25 al 28. Cuando Pedro entró, ya llegando a la casa de Cornelio, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué dijo de las aves y los reptiles? Que eran cosa inmunda y común, que nunca habían entrado a su cuerpo. Pero Jesús le dijo, el Señor le dice: no llames común a lo que yo ya he limpiado. Cornelio no era un seguidor de Cristo ni era cristiano todavía. ¿Cuántos de nosotros le sacamos la vuelta? La gente que la vemos que anda de malos pasos, la estamos ya juzgando y condenando al mismo infierno, diciendo: ya llevo mucho tiempo viendo a este borrachito y nunca se compuso, este no se compone ya. Y si el Señor te lo ha puesto por mucho tiempo y tú has hecho caso omiso y no le has mostrado el amor de Cristo, porque yo con borrachos no me junto, porque yo con drogadictos no me junto, porque yo con homosexuales no me junto. Esos ya los condenó Dios. Y Dios te los pone para que tú y yo les demos una esperanza, que todavía hay vida aparte de la vida que ellos están viviendo, que todavía hay esperanza porque su vida puede cambiar. Mientras tengas aliento de vida hay esperanza. Pero yo con locos y borrachos no me junto, con drogadictos no me junto, porque el Señor me sacó de ahí y yo no quiero volver. No,
Te sacó de ahí para que sacaras los que estaban juntos contigo. Pedro decía, cosa inmunda nunca ha tocado mi estómago. Y el Señor le dijo, es que yo ya lo limpié. No está de ti juzgar si es inmundo o común. Son creación mía. Todos ustedes en algún momento, yo en algún momento estaba fuera, sin vida, sin esperanza, porque no conocíamos de Cristo. Pero ahora que ya estamos en Cristo, nosotros nos reservamos el derecho de autor, como que si nosotros escribimos la Biblia y la palabra de Dios no es para todo el mundo ahora. Pero cuando usted y yo estábamos fuera, cuando usted y yo estábamos afuera perdidos, éramos comunes e inmundos, gracias hermano. Y hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros y dijo, a mí me mandaron a predicarle a toda criatura. Y vinieron y te hablaron a ti, vinieron y me hablaron a mí. Y tú y yo aceptamos al Señor Jesús y hoy pertenecemos a la familia de Cristo gracias a que alguien hizo lo que Pedro dijo. Él no es común e inmundo, el Señor ya lo tiene limpiado para el reino de Dios. Aleluya. Y dice en el 35, dice, sí, que en toda nación se agrada del que teme, del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciándoles el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Señor de todos, hermano. No de los que están en la iglesia solamente, es Señor de todos, creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo que está en el cielo, en la tierra y aún abajo de la tierra y abajo de las aguas y aún mismo abajo de las piedras, dice David, que ahí está su presencia. Y nosotros queremos reservarnos el derecho de autoría de la palabra del Señor y no repartirla e impartirla a aquel que la ocupa. Es que pastor, yo no sé hablar inglés. Búscate un montón de hispanos. ¿Qué pasó el día del Pentecostés? Fueron lenguas repartidas. Había judíos, había griegos, había de todo, árabes había ahí. Y dice que todos los entendían porque el Espíritu Santo les había dado lenguas para que ellos hablaran y todos los que estaban ahí les entendieran. En esa primera prédica de Pedro, después del Pentecostés, dice 300 varones, 3,000 varones se convirtieron. Todos le entendieron. ¿Fue juzgado Pedro? Sí. Hicieron que a lo mejor estaban llenos de mosto, que a lo mejor andaban pasaditos de alcohol. Pero ¿cómo es posible? De todos modos, yo les entiendo, decían. Usted hable a los hispanos si no sabe hablar inglés. Si sabe hablar un poquito de inglés ahí, Jesus love you. Aprendas eso. God bless you. Y ese es que si le hacen plática, dígale no English. Pero se van a llevar que Dios les ama. Se van a llevar que Jesús les ama. Y esa es la semilla que el Señor tenía para esa persona. El que va a dar el crecimiento es Él. Amén. Usted no tiene que volverlo a saber. Pedro le dijo, el Señor me envió y me dijo que viniera, por eso no puse ningún pretexto en venir. Porque cuando llegaron los de la corte a buscarle, Él les dijo, yo soy, vamos. El Señor le dio una instrucción a Pedro y Cornelio le dijo, el Dios me dijo que te escuchara, que tú tenías algo que decirme a mí. Pero aquí estamos todos, no nomás yo. Todos y todos los que oramos todos los días, todos y todos los que nos juntamos a compartir el pan, aquí estamos todos, queremos escucharte a ti. ¿Qué es el mensaje que tú traes de parte de Dios? Y Pedro habló. Y dice, mientras Pedro aún hablaba, esas palabras, dice en el 44, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
el discurso, y los fieles que iban con Pedro acompañando, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que todos los que estaban ahí se bautizaron. Lo que habló Pedro fue un reclamo. Pedro no predicó, Pedro habló un reclamo. Y mientras él hablaba, descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Pero Pedro, fíjense cómo los sobajó. Y dice, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable, es en el 28, es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Nosotros a veces así caminamos. Vemos a los hombres y mejor le sacamos la vuelta. Vemos al borracho y mejor nos vamos por el otro lado de la calle. Vemos a aquel que está falto de cordura y no te le quieres acercar. A lo mejor es un demonio atormentándole. Y si estás lleno del rollo, y si estás lleno del Espíritu Santo, puedes ser cambiado. Pero tú le estás negando la oportunidad de conocer a Cristo, porque tú se lo estás negando. Al momento en que tú y yo no les hablamos viéndolos, entonces nosotros le estamos negando la oportunidad de conocer a Cristo. Nunca les había caído tanto peso en los hombros como el día de hoy. Cuando Pedro y Juan sanan al paralítico en el capítulo 3, lo hicieron libre de un demonio que lo atormentaba. No lo explica, pero eso es lo que lo tenía paralítico. En el capítulo 3, si ustedes siguen leyendo, dice en el 11, dice teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y aquí les predica también un reclamo. En el 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Y de ahí se convirtieron también. Y nosotros no queremos hablar de Cristo Jesús a nadie. Les hablamos y llegan aquí. Les predicamos y les damos testimonios y llegan aquí. Y aquí es bien cómodo porque ya sabes que ya están aquí adentro. Cristianos queriendo evangelizar cristianos, como que no funciona. ¿Sí? El evangelismo es para aquellos que no conocen, para aquellos que se han alejado de parte de Dios. Un licenciado
un abogado en criminología o un abogado criminal no puede enseñarle a otro abogado criminal las mismas leyes que él se sabe. Ahora, un licenciado un abogado de inmigración sí le puede enseñar a un abogado criminal las leyes, porque no es lo mismo que han estudiado. Aunque los dos tienen el mismo título, son cosas diferentes. Usted pertenece al mundo, no, vivimos en el mundo, pero aquellos que también viven en el mundo con nosotros, hay unos que no creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Yo he visto ateos que creen en el diablo, pero no creen en Dios. Digo, entonces, ¿en dónde está tu ateísmo? Pues no creer en nada. Pero si crees en el diablo y no crees en Dios, el diablo te tiene atado de alguna manera, porque pues, como si vas a creer en el mal y no vas a creer en el bien. Así como Pedro se movió por fe creyéndole al Señor y fue e impartió en la casa de Cornelio y les explicó si esa persona decide rechazar el evangelio, usted ya cumplió, yo ya cumplí. Yo le prediqué y cada uno se busca su propio mal. ¿Sí? Pero que no quede por usted o por mí. Si queremos que Cristo vuelva pronto, necesitamos acabarnos a la gente, porque dice que hasta que no haya escuchado toda criatura el evangelio, entonces Él volverá. Si usted quiere morirse de viejo, siga sin hacer nada. Pero si usted quiere que Cristo vuelva, hagamos el trabajo que nos encomendó: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Enséñele lo que Cristo hizo y lo que hizo por usted, para que caiga convicción de espíritu, no de palabra, para que después tengan conversión de espíritu y no nada más de pensamiento. Porque dijo Jehová: y les pondré de mi espíritu y quitaré su corazón de piedra y les daré un corazón nuevo, corazón de carne. Pero hasta que no oigan de Dios, ¿y cómo creerán? Dice el libro de Romanos: si no hay quien les predique y quien les diga nada, ¿cómo irán? Pero que dice también: hermosos son los pies que anuncian el evangelio, de los que anuncian la paz del evangelio. ¿Quieres ser hermoseado por Dios? Anuncia el evangelio. ¿Quieres verte mejor? Anuncia el evangelio. La gente va a ver tu rostro diferente si tú hablas de la palabra del Señor. En nuestra casa, la casa de nosotros, la casa pastoral, siempre hemos tenido, últimamente ya tenemos más de 1 año o 2 años de hacer las reuniones con propósito. No nos juntamos a hablar de las trocas, no nos juntamos a hablar de la casa, no nos juntamos a hablar de la palabra del Señor. Si es un cumpleaños, se habla de la palabra del Señor. Y más si hay gente inconversa, se habla de la palabra del Señor, se da testimonio de la palabra de Dios. Hagan sus reuniones intencionales. La intención no es de venir a darles de comer, porque todo el mundo puede comer, aunque sea una comida rápida, aunque sea una bolsa de churros, como dicen por ahí en unos países, frituras en otras partes, fritos para nosotros. Cualquiera te invita a eso, pero no cualquiera te invita a una reunión con propósito. Su reunión debe ser siempre de hablar de la palabra del Señor, porque eso es lo que dice la palabra, que de nuestra boca siempre salgan salmos y cánticos nuevos y palabra de bendición. Conciencia de un hijo de Dios, conciencia de un seguidor, un discípulo de Cristo, es esa: siempre hacer la voluntad del Padre, buscarle a Él en espíritu y en verdad todo el tiempo. No podemos venir a decir amén, aleluya aquí y acordarnos de la mamá de todos allá en la calle. Soy sincero, hermano.
Seamos sinceros. Porque qué testimonio que vengan y digan, hermano, fui allá a comer a cierto restaurante y el primero que estaba sentado más adelante ahí en la barra con 2 margaritas o 2 panitas, o no sé cómo se llaman, era el hermano fulano de tal. Es que no era domingo, pastor, por eso. Era ya era después de las 3 de la tarde, ya habíamos salido de la iglesia. Qué cosas que alguien traiga un testimonio de esos y que diga que pertenece a una iglesia. La conversión es total. La convicción debe de ser total. Amén. Romanos 12, versículos 1 y 2. Que haya una convicción, que no nos conformemos a las cosas de este mundo, para que sea la voluntad de Dios santa y perfecta. Quiere que la iglesia crezca. ¿Cómo es el rollo? Oración y palabra es lo que hace que una iglesia crezca. Que el reino de Dios ensanche sus estacas. Que las cuerdas se muevan cada día más y más. Y haya convicción en tu vecindario, haya convicción en tu pueblo, haya convicción en tu país, que tu misma familia, como lo hizo Cornelio, que dice que estaba él y todos los que creían junto con él para dispuestos a escuchar lo que Pedro tenía que decirles de parte de Dios. Hagan sus reuniones con intención y verán la diferencia de parte de Dios en sus vidas y en los que los rodean. Cornelio se reunía a orar con toda su gente que trabajaba con él y los que estaban alrededor de él. Dios se lo tomó en cuenta y le mandó un siervo a que le predicara el evangelio a su casa. Y si a usted el Señor le pone en su corazón a alguien, vaya y háblele del Señor, porque no en vano el Señor se los pone en su corazón. Tengamos intención en este mundo, y en este mundo la intención primera debe ser de impartir el evangelio. Amén. Sobre todas las cosas. Y les voy a decir, como dijeron Pedro y Juan al paralítico, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. No tengo oro ni tengo plata, pero de lo que tengo les he impartido el día de hoy. ¡Aleluya! Aleluya. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que el Señor nos ponga siempre la intención de servirle a Él todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, y misericordioso, Padre Santo, hasta el día de hoy con cada uno de nosotros, Padre Santo. Te seguimos pidiendo, Padre Santo, que tú nos ayudes a caminar, Padre Santo, a servirte, Señor, como tú quieres que nosotros te seamos siervos fieles, Padre Santo. Aquellos, Padre Santo, que aún no ha llegado a la convicción, Padre Santo, que esta palabra, Señor, haga un cambio, Padre Santo, en sus corazones, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo. Trae, Padre Santo, a la luz, Padre Santo, aquellas cosas que aún todavía nos persiguen y nos atormentan, Padre Santo, y danos sanidad, Padre Santo, para ser siempre diferentes y caminar de victoria en victoria, Padre Santo, y de gloria en gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias por el día de hoy y por esta semana que en este día comienza, Padre. Padre Santo, en el día de hoy, Señor, te pedimos que así como nos trajiste con bien, Padre, también nos lleves con bien, Señor, y que bendigas, Padre Santo, el fruto de nuestro trabajo, Señor, y aquellos que necesitan, Padre Santo, que tú les suplas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que pongas cada cosa en su lugar, Señor, para que cada cosa, Señor, sea de beneficio para tu pueblo, Padre Santo. Bendícenos, Señor, bendice a tu pueblo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén.